Un saludo muy especial al senador Iván Cepeda, compañero de tantas luchas, con quien trabajamos este proyecto y que gracias a ustedes, al apoyo de muchas organizaciones nacionales e internacionales, a Pilar Rueda cuando estaba en su momento a la Defensoría del Pueblo, pudimos sacar adelante. Un saludo a la senadora Vivian Morales, quien cuando fue fiscal general de la Nación desarrolló y montó la unidad especial de investigación de víctimas contra las mujeres, de crímenes contra las mujeres, y a mi compañero Alirio Uribe, representante a la Cámara por Bogotá del Polo Democrático, con quien hemos también podido hacer una tarea muy importante, muy significativa. Son ejercicios que van más allá del color de los partidos y que nos permiten trabajar para garantizar los derechos de las mujeres y buscar, en este caso, que la ley 1719 sea una realidad. Quizá una de las primeras cosas que yo quisiera destacar es que esta ley, lo hemos dicho, es nuestra. Fue construida, creo que a diferencia de muchas de las leyes que se trabajan en el Congreso de la República de forma participativa. Fueron las organizaciones sociales de mujeres, las plataformas, los informes de Amnistía Internacional, de Human Rights, de Naciones Unidas, los informes de organizaciones como Cisma Mujeres, como la Casa de las Mujeres, como la Casa de la Mujer, quienes nos pusieron, diría yo, la alerta frente a lo que venía ocurriendo en el caso de la violencia contra las mujeres, los adolescentes, niños y niñas en los territorios de guerra. Esta audiencia se hace 4 meses después de la instalación y de su sanción en el Palacio de Nariño. Quisiera aquí recordar que el presidente Santos en la sanción de la ley señalaba que iba a estar absoluta y totalmente del lado de las víctimas de violencia sexual en Colombia, que no podía repetirse nunca más ni la impunidad ni la revictimización de una situación como estas. Por eso entonces hoy venimos a recordarle no solo al presidente Santos, sino a la Consejería de Derechos para la Mujer, a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Superior de la Judicatura, al Ministerio de Defensa, muy especialmente al Ministerio de Defensa, que hay un compromiso mancomunado para hacer realidad esta ley. Un elemento que nos tiene altamente preocupados y preocupadas, nos han empezado a llegar denuncias, preocupaciones de muchas mujeres en territorios de guerra, y es qué va a ocurrir con la salida de aquellos paramilitares que prácticamente cumplen su sanción, su condena, y no ha habido una denuncia expresa sobre estos crímenes. Simplemente quisiera traer a colación un fragmento de la sentencia de la Corte que señala cuáles serían las exigencias para que estos paramilitares pudiesen ser acogidos en la sanción de la llamada Ley de Justicia y Paz, y cuáles serían las condiciones bajo las cuales ellos quedarían por fuera. La primera tiene que ver con la definición de verdad, justicia y reparación. La Corte nos dice que desde la Corte se ha entendido el derecho a la verdad como la posibilidad de conocer lo que sucedió y de buscar una coincidencia entre la verdad procesal y la verdad real. El derecho a la justicia como aquel en que cada caso concreto proscribe la impunidad, y el derecho a la reparación como aquel que comprende obtener una compensación económica, pero que no se limita a ello, sino que abarca medidas individuales y colectivas tendientes a su conjunto a restablecer la situación de las víctimas.
De esta manera, la Corte obliga al Estado a ir más allá de la verdad que pueda probar en un juicio, contrariando lo que ha dicho varias veces el gobierno en su momento, recordar a Pacho Santos, que decía que este país quizá no estaba preparado para toda la verdad. Pues bien, la Corte dice, tiene desde este ejercicio en el caso de los paramilitares que profundizarse e ir más allá de esa verdad que aparentemente aparece como fáctica para que haya justicia para las mujeres. La pérdida de los beneficios. El paramilitar o guerrillero beneficiado con la pena alternativa que cometa un delito posterior tendrá que pagar la pena completa, pero aclara la Corte, no es una pérdida automática, sino que el juez en cada caso analizará la trascendencia del delito cometido con el fin de determinar si se ha violado el derecho de las víctimas a la no repetición. En este caso es fundamental tener en cuenta, por supuesto, esto que es un mandato de la Corte Constitucional para los magistrados y los jueces de justicia y paz y en general para la justicia en Colombia. La obligación de confesar todos los crímenes. La Corte aclaró que, comillas, la colaboración con la justicia no puede limitarse a suministrar alguna información sobre las conductas de otros miembros de un grupo armado ilegal, en lugar de consistir en revelar de manera plena y fidedigna los hechos dentro de los cuales fueron cometidos los delitos por los cuales se aspira a recibir los beneficios de la alternatividad. Este quizá, como ya se ha dicho cuando se mencionó el fallo, es lo más relevante de la Corte. De la ley aprobada por el Congreso se podría inferir que los paramilitares solo tendrían que reconocer los delitos que lograra probar la Fiscalía. Si en el futuro el Estado les probara nuevos crímenes que ellos no habían confesado, no perderían los beneficios de la pena alternativa. Sin embargo, la Corte, dándole la razón a los críticos de la ley, dice lo siguiente: se debe diseñar un sistema, no se diseñó un sistema efectivo de incentivos que promovieran la plena revelación y la fidedigna verdad. Por lo tanto, la versión libre de los paramilitares y guerrilleros que se acojan a esta ley debe ser una versión completa y veraz. El derecho a la verdad, comillas, dice la Corte, incorpora el derecho a conocer las causas y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dichos delitos fueron cometidos. Esta sentencia de la Corte es fundamental para nuestra ley, queridas mujeres, porque en nuestro proyecto, si bien se busca sancionar con todo el peso de la ley los delitos de violencia sexual contra las mujeres que aquí en nuestra ley se tipifican, también se señala la obligación de establecer a través de un estudio de contexto si se cumplen las condiciones para ser declarado un crimen de lesa humanidad, es decir, que sea sistemático o generalizado. Pues bueno, a eso venimos hoy, especialmente a escucharlas, a escuchar a los entes responsables de esta tarea en el ámbito gubernamental, en el sector de la justicia y también, por supuesto, en los entes de control. Ya para terminar, quisiera decir lo siguiente. Anoche, en el auditorio del Colegio Gimnasio Moderno, se lanzó el último número de la revista de Sociedad y Mujer de la Universidad Nacional. Se llama En otras palabras. Y en la presentación de la revista, la profesora Marta López decía algo que me parece absolutamente fundamental para las mujeres que han sido víctimas de la violencia, para las mujeres que además de estar buscando justicia, ¿cierto? Y ahí las estamos acompañando, están, como lo hemos escuchado de muchas maneras, reivindicando el resignificar la vida. Pues bien, en ese escenario, la profesora López nos decía lo siguiente: es una invitación a la escritura. La profesora Marta dice lo siguiente:
La escritura es el comienzo de las voces que recorren los cuerpos de las mujeres. La escritura es el espacio desde el cual las mujeres habitamos el mundo y desde el cual las mujeres reescribimos la habitación de ese mundo. Ese cuerpo de muchos de ustedes que ha sido marcado, que ha sido vejado, que ha sido violentado, que ha sido utilizado como un arma de guerra, no puede seguir siéndolo y la justicia tiene que responder. Pero mi invitación también es hoy a que nos atrevamos a escribir, a que montemos un proyecto maravilloso, una especie de cruce de cartas, de comunicaciones, de mensajes, para que nuestras voces recorran este cuerpo mancillado, este cuerpo marcado, pero lo resignifique y le diga a Colombia, aquí estamos, con nuestras voces, con nuestra escritura y con nuestra exigencia de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, representante Ángela Robledo. Le damos la palabra al